saludarlos a todos en el amor del Señor Jesucristo, ver sus rostros, ¿verdad? Algunos no pueden venir en la semana, pero damos gracias a Dios por este privilegio de que hoy, el primer día de la semana, nos reunimos en este hermoso santuario para juntos alabar y glorificar el nombre precioso de nuestro Dios. Se me da este lugar para compartir la palabra del Señor y queremos hacerlo con mucho gusto, hermano. ¿Verdad? Hoy damos la bienvenida a todos, ¿verdad? Está con nosotros su hermano Jorge. ¿Cómo le decimos a su hermano Jorge? Hermano Jorge, Dios te bendiga. También está con nosotros su hermano Eduardo, ¿verdad? De Chapetec y de la iglesia de Iztapa. Gracias. ¿Cómo decimos a su hermano Eduardo? Hermano Eduardo, bienvenido. Dios te bendiga. Hoy es una bendición ver a nuestro hermano que está de visita con nosotros para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Y bueno, no sé si le damos la bienvenida al que está ahí a su lado, hermano. Bueno, yo tuve la oportunidad de la bienvenida casi a todos mis hermanos. A mis hermanas, pues Dios les bendiga, ¿verdad? Bienvenidas, gloria a Cristo. Claro que sí, hermano. Hoy todos participamos, ¿verdad? De una misma bendición, de un mismo gozo. Vamos a, en esta bendición, en este gozo, voy a invitarles a abrir nuestra Biblia en esta ocasión, en la carta que escribiera el apóstol San Pablo a los romanos. Y vamos a leer ahí en el capítulo número 6 para la gloria de Cristo. Es un capítulo, ¿verdad?, que se les deja de tarea cuando se van a bautizar para que lo memoricemos, lo leamos y veamos qué es lo que significa, ¿verdad?, el bautismo, lo que simboliza, más bien dicho. El bautismo en agua simboliza muerte. ¿Y qué más, hermano? Y resurrección, exactamente. ¿Y por qué muerte, hermanos? Porque morimos al pecado, al mundo. Y ahora resucitamos ¿para quién? Para Cristo, exactamente, hermano, porque ahora somos muertos al pecado. Y vamos a ver ahí, ¿verdad?, una parte muy bonita que está precisamente en el versículo 12. Vamos a leer solamente 3 versículos, 12, 13 y 14. Es el que hoy les toca a ustedes leer un versículo que es el versículo 13. Y vamos a hacerlo de esta forma. En el nombre precioso del Señor Jesucristo quiero leer, y dice de la siguiente manera el 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Alabado sea Cristo. En esta hora les invito en breve a orar al Padre Celestial en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, y declarar que esta palabra viene a alimentarnos. Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, en este momento estamos aquí ante tu presencia misma. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta hora, conforme a tu bondad, conforme a tu misericordia. Bendice la vida de mis hermanos, Padre Celestial. Gracias te doy en esta hora por habernos librado, por habernos sacado, Señor, del lobo cenagoso, del estiércol mismo, y ahora hacernos entrar en silla de príncipes, y seremos un día no solamente príncipes, sino seremos reyes y seremos sacerdotes juntamente contigo, oh Jesucristo. Aleluya. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Jesucristo, Hijo amado. Así sea, mi Dios. Amén y aleluya. Gracias a Dios, mis hermanos. Dios les bendiga. Ocupen un momento su asiento y vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Hoy la Biblia nos habla de algo muy importante y que a veces poco se habla en la iglesia, que es acerca de ¿qué? El pecado. El pecado, hermano. Sí, es algo fuerte y que de alguna forma dice la Biblia que hermano, produce algo muy tremendo. Dice la Biblia que produce ¿qué? Muerte.
Y todo aquel, dice la Biblia, que un día dará razón de sí delante de la presencia de Dios a causa del pecado. Dice el profeta Ezequiel en el capítulo número 18, versículo 20, que el que peca ese morirá, y cada uno dará razón de sí por su vida. No llevará el pecado el Padre del Hijo, ni tampoco el Hijo del Padre. He aquí, dice el Señor, todas las almas son mías. Todas las almas son de Dios, pero el alma que peca, esta morirá. Entonces, hermano, esto es en el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel hablando acerca de esto, y en el Nuevo Testamento se vuelve a repetir esta frase. Y precisamente en este libro de Romanos, cuando Dios en boca del apóstol Pablo le habla a los romanos en el capítulo número 3, diciendo, porque la paga del pecado es la muerte. Sí, hermano, todos como cristianos esto lo sabemos porque fue lo primero que escuchamos cuando nos evangelizaron. Y es que la palabra muerte, hermano, se encuentra muchas veces en la Biblia, para ser exactos, 415 veces en toda la Escritura. En el Antiguo Testamento 308 veces, en el Nuevo Testamento 107 veces, para hacer un total de 415 veces que se menciona solamente esta palabra pecado. Aparte otras palabras, como pecador, como pecados, pero la palabra sola, esta pecado, es toda esta cantidad de veces, que quiere decir que es un tema muy amplio, un tema, hermano, pues grande, ¿verdad? Incluso hace unos días, ¿verdad? O unos años más bien dicho, fui a la librería, ¿verdad?, de la Ciudad de México, y cuando voy viendo un libro, ¿verdad?, una enciclopedia del pecado, yo dije, ay, y leí uno de los tomos, decía, licencia para pecar. Me llamó la atención y dije, ay, empecé a leerlo, ¿verdad? Y me di cuenta, hermano, cuán profundo es este estudio. Tanto así que dentro de la teología hay una rama de la teología que se encarga específicamente de qué, hermano, del estudio del pecado. Y esta se llama ¿cómo? Amartiología. Es toda una ciencia de qué, hermano, que su significado es el estudio de qué? Del pecado. ¿Sí? La teología sistemática tiene varias ramas, ¿verdad? Angelología, teología sistemática, aún, hermano, no solamente eso, ¿verdad? La martiología es una de las ramas de mucho estudio, y que cuando alguien se mete, hermano, es algo muy profundo. Pero ¿qué es? Vamos a ver dos cosas muy importantes de cuál es el origen y qué significa la palabra pecado. Bueno, la palabra pecado, ¿verdad?, proviene de una palabra hebrea que quiere decir desde el Antiguo Testamento y también griega. Las dos significan lo mismo, y es yata o jata, ¿verdad?, así se escribe. Y esta se quiere decir, hermano, errar o no dar en el blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien dice, ya merito, me aparto del pecado, ya merito, soy santo. O como se dice, ¿verdad? Dice mi hermano Alejandro acerca de lo que estamos viendo ahorita en el mundo del mundial, que dice, ya merito pasar a México, ¿verdad?, a la siguiente fase. Jugaron como nunca y perdieron como siempre. A veces los cristianos, hermanos, decimos, ya, ahora sí, esta es la última cena que voy a dar, porque ahora sí voy a cuidarme para no caer en uno de los 7 pecados capitales. Bueno, aquí no se habla de pecados capitales, ¿verdad? Eso es dentro de la tradición. ¿Sí sabía que la tradición menciona los pecados capitales? ¿Y qué son estos, hermano? Los pecados más graves, o los pecados que se cometen más seguido, como es, ¿verdad?, la gula, la ira, la soberbia, la avaricia, la envidia. Y se menciona constantemente. A la luz de las Escrituras también existe diferencias de pecados, ¿verdad? Dice la Biblia que hay pecados que son ¿de qué? De muerte. Y otros pecados que no son de muerte, según primera de Juan, ¿verdad? ¿Y cuáles son unos y cuáles son otros? Si alguien dice, no, todo pecado lleva a la muerte. Sí, hermano, todo pecado lleva a la muerte. Pero cuando se cometen diferentes tipos de pecados, hay pecados por los cuales tú puedes platicar con algún hermano
comentarle tu pecado, porque dice la Biblia, confesaos vuestras faltas unos a otros. ¿Y qué más? Y rogar los unos por los otros. Si tú tienes confianza con alguien, es importante que te acerques y le digas, ay, hermana Anita. Alguien dice, no, ¿cómo le voy a comentar a ella si es una joven y tiene su dignidad? Bueno, pues entonces busca hermana Ruby. Es una hermana adulta con mucha experiencia y con un ministerio muy hermoso. Me voy a acercar, hermana Ruby. Hermana Ruby, me pasa esto. Fíjese que cometí esta falta. ¿Será posible esto? Claro que sí. El apóstol Santiago dice, confesaos vuestros pecados, confesaos vuestras faltas unos a otros, para que rueguen los unos por los otros. ¿Qué quiere decir, hermano? Yo puedo confesarle mis pecados a mi hermano Alejandro, y a su vez, si él tiene confianza, él puede confesármelos a mí, pero con el propósito de que, hermano, de orar, con la intención de que haya paz, de que haya perdón de pecados. Aleluya. Porque el pecado, hermano, no solamente es para unos cuantos. Lamentablemente, y lo digo desde este lugar con todo el temor y el temblor delante del Señor, todos cometemos pecado. Si alguno dijera, no, yo soy un santo, o como decía el apóstol Pablo, he llegado a la perfección, hermanos perfectos, porque sabía que sí había hermanos que estaban dentro de la perfección, pero sabe que no, con esto quiere decir que ya no cometían o no estaban expuestos a cometer alguna especie de pecado. El apóstol Juan en su primera carta dice, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado. Pero si confesamos, dice el capítulo número 2, si confesamos nuestros pecados delante de la presencia de Dios, ¿qué pasa? Él es fiel. Y no solamente es fiel, es justo. ¿Para qué? Para perdonarnos. Pero si, ¿qué, hermanos? Si confesamos, si sacamos nuestro pecado. Porque dice el proverbista Salomón, si alguien encubre, protege, que nadie se dé cuenta de mi pecado, sino lo guarda, ¿qué pasa, hermano? Esto no prosperará. No solamente es confesarlo, sino ¿qué más, hermanos? Apartarse, exactamente. Mi hermana lo dice, y apartarse. Porque qué ganancia o qué progreso tendremos, hermano, si confesamos nuestro pecado, pero seguimos cometiéndolo. Si alguien es mentiroso, hermano, y dice, yo confieso que soy pecador. En una ocasión se juntaron varios pastores, ¿verdad? 4 pastores estaban y dicen, bueno, hermanos, vamos a confesarnos nuestros pecados. Y se quedan viendo uno a otro y dice, no. Y otro dice, sí, vamos a confesar nuestros pecados. Y el primero dice, bueno, pues vamos a empezar, pues, hermanos, yo sinceramente, dice, pues, tengo un pecado, dice que a veces me gusta mentir. Y lo he confesado, pero lo vuelvo a hacer, que estamos aquí entre pastores, ayúdenme a orar. Y todos, amén, hermano, vamos a orar, que Dios quite ese pecado y lo mande hasta lo profundo de la mar. Otro pastor dice, hermanos, pues yo confieso que a veces, ¿verdad? Pues no he tenido confianza con mi esposa y la he hecho trabajar de más. Y ella trabaja a veces para el sustento de la casa y no he cumplido como varón, como hombre de la casa. Amén, hermano, vamos a orar para que Dios te haga responsable. El tercero, ¿verdad? Dice, ay, hermanos, pues, ¿qué creen? Yo tengo un problema, un pecado fuerte. Y me gusta decir todo lo que oigo. Y se quedan los demás viéndolo, ¿verdad? Me gusta el chisme, hermanos. Es más, a veces hasta en el púlpito digo todo lo que oigo. Y aquellos empezaron a temblar, ¿verdad? Y el otro dice, ay, el último dice, hermano, ¿quién sabe por qué yo a todos los chismosos me da por golpearlos? Y el otro dice, así es de que pues yo voy a tu iglesia, hermano, y si
Pablo también habla precisamente, hermano, en una de sus cartas dice claramente, dejando todo peso, ¿de qué? De pecado. Corramos ahora sí con paciencia la carrera que nos es propuesta. Hermano, tenemos una carrera y una meta pronta, ya está vista, ya podemos ver esa meta, estamos pronto a llegar a la presencia del Señor Jesucristo. Pero si no hemos dejado todo peso, si no hemos apartado de sobre nuestras espaldas toda maldad, todo pecado, entonces ¿qué quiere decir, hermano? Que no llegaremos. Por eso el significado tan hermoso, ¿verdad? Que dice que aún, hermano, nosotros tenemos que dar en el blanco, alcanzar la meta, llegar al objetivo precioso que nos es trazado, hermano, para la honra y la gloria del Señor y Salvador Jesucristo. En la porción que acabamos de leer, vamos a entrar claramente, dice aquí la Biblia en el versículo número 12, no reine. El apóstol Pablo, ¿verdad?, mencionaba entonces qué quiere decir, que en algunas de las personas, hermano, reinaba no la misericordia, reinaba no la gracia, reinaba no, hermano, la santidad, porque lo contrario al pecado que es, hermano, la santidad, sino en algunos reinaba, gobernaba. ¿Qué gobernaba, hermano? El pecado, dice. No reine, no gobierne el pecado en vuestros cuerpos para que le obedezcáis. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcas en todas las cosas que el pecado quiere hacer. Porque antes dice la Biblia que nosotros éramos esclavos del pecado, que nos asediaba, que nos oprimía. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumento de pecado o como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros vuestros miembros a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, como instrumento de adoración, como instrumento de gloria. Cada uno de nuestros miembros de nuestro cuerpo debe de ser presentado como instrumento de alabanza al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Hermano, el pecado es algo fuerte, algo que nos aleja, nos aparta del Señor. Hay algo muy hermoso que se menciona aquí al finalizar, que es la gracia. Dice, porque el pecado no se enseñoreará a vosotros, pues ya no estáis bajo la ley del pecado, sino ahora estáis bajo, ¿qué, hermano? La gracia. Sin embargo, la gracia es algo muy importante. Y como decíamos al principio, hermano, acerca de la licencia, ¿alguien utiliza la gracia? ¿Qué es la gracia? El tiempo, la misericordia, la bondad del Señor, donde Dios perdona, donde Dios, hermano, da oportunidades para que estemos, ¿verdad?, en la presencia de Dios. Alguien utiliza la gracia como motivo de qué? No de libertad, sino de libertinaje. Incluso algunos pastores, ¿verdad?, dicen, pues ya estamos en la gracia. Ahora tenemos la bondad y la oportunidad de cometer cualquier cosa y al cabo que Dios perdona. Sí, Dios perdona. Pero no sabemos en qué momento podamos estar, tal como decía el profeta Isaías en el capítulo número 1. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados son como, son rojos como la grana, o son rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana y la blanca nieve, limpios, libres para la gloria del Señor Jesucristo. Entonces debemos de procurar que aquel día que el Señor Jesucristo, hermano, cuando Él venga, estemos precisamente así, a cuentas, limpios. El pecado es una carga muy pesada, como el apóstol Pablo lo podía mencionar, ¿verdad?, cuando dice, dejen todo peso de pecado. Es una carga tan pesada, hermano, que dice la Biblia que desde el principio Dios, ¿verdad?, quiso quitar esa carga.
y proveyó algo material, algo visible para que el pueblo pudiera ver que por medio de esto Dios quitaba la carga del pecado, que era, dice la Biblia en el libro de Éxodo, que traían sacrificios, y los sacrificios dice que quitaban toda la grosura de los becerros principalmente y la quemaban en el altar de los sacrificios delante de la presencia de Dios. Y todo lo que era la carne, la piel, los intestinos y aún, hermano, lo que estaba dentro de los intestinos lo sacaban fuera y lo quemaban también. Y esto era como una ofrenda en propiciación por los pecados de todo el pueblo. Y cuando el pueblo veía que su sacrificio, el becerro que había llevado como una ofrenda en pro o en pago de sus pecados, se quedaban tranquilos y se iban descansados diciendo: ay, qué bueno que ofreciste sacrificio, me siento libre. De ahí, hermano, dice la historia que la Iglesia Católica, hermanos, viendo esto dijeron: bueno, si antiguamente el pueblo se desprendía con alegría de cosas materiales para poder obtener el perdón de los pecados, hoy vamos a ofrecer, ¿verdad? A ver qué tanto puede pesar el peso de su pecado para que así ofrezcan tantos días de salario en pago, en precio del pecado que han cometido. Y pusieron una lista, una tabulación de acuerdo, ¿verdad?, al pecado. A ver, si cometió adulterio, el adulterio pesa tantas libras y entonces por esta causa vamos a ponerle una multa de tantos salarios, de tantos días de salario. Que iban, hermano, los pecados más sencillos eran de aproximadamente, ¿verdad?, de aproximadamente 7 sueldos y 113 libras, el más caro, y el más sencillo 27 libras. Oiga, ¿cuánto pesaba el pecado más chiquito? Y solamente eran 7 días de salario. Alguien decía: pues voy a confesar el pecado más chiquito porque parece me alcanza. Y la gente hacía filas y entonces le llamaron a esto las famosas indulgencias en el siglo XIV. Oiga, estaba pasando un tiempo de crisis, hermano, la Iglesia Católica, y entonces promovieron estas indulgencias y la gente venía y pagaba sus hojas, sus indulgencias, y de esta forma se sentían descansados. Cuando Martín Lutero se da cuenta de esto, dice: ¿cómo es posible que esto esté haciendo la Iglesia, vendiendo indulgencias, pesando el pecado y dependiendo del peso del pecado? Dependiendo de las libras que pesa el pecado, es la cantidad de salarios que tiene que pagar. Entonces la gente, ¿verdad?, decía: a ver, ¿para cuál me alcanza? Y de acuerdo, hermano, también a la economía, alguien decía: bueno, y no puedo comprar un poquito más de indulgencias, no solamente por los pecados que ya cometí, sino por los pecados que pueda cometer después. Y los sacerdotes, con toda la autoridad del Vaticano, decían: claro que sí. Y la gente rica compraba indulgencias de más, decía: de una vez péseme tanto de pecado y aquí está lo de tantos salarios, lo de tantos sueldos. Ay, poder en la sangre de Cristo. Esto espantó a muchos, pero ¿qué cree, hermano? Que después de la gracia, muchos líderes de las iglesias evangélicas incluso decían: no te preocupes, tú solamente da una ofrenda de tanto. Tú cumple económicamente y si das tus diezmos, mira tus pecados, se van. Hermano, no es con dinero, no es con sueldos como lo hizo la Iglesia Católica, sino es por su gracia y por su misericordia. La Biblia dice: porque por gracia sois, ¿qué, hermano? Sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo que Dios dio. Pues dice la Biblia que ahora Jesucristo se ofreció para derramar sangre, porque dice en el libro de Génesis que sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de pecados. Entonces Jesucristo se ofreció y derramó hasta la última gota de su sangre para redimirnos, para pagar todo pecado
no solamente tiene el poder para perdonar los pecados, sino para sanar a los enfermos. Aquí te digo, levántate y camina. Se levantaban aquellos enfermos y caminaban por el poder y la gloria del Señor Jesucristo. Siempre hemos dicho que aún, hermano, hermoso es ver, ¿verdad?, que alguien se levante de alguna enfermedad, que alguna persona sea sana. Pero el milagro más grande que podemos experimentar, hermano, es el perdón de los pecados y recibir la salvación y la vida eterna. El salmista David, pese a que vivió antes de los tiempos del Señor Jesucristo, en el Salmo número 32, primeros versículos, se tuvo que decir: bienaventurado aquel cuyos son perdonadas todas las iniquidades y son sepultados todos sus pecados. Aleluya. ¿Qué estaba diciendo aquí el salmista? Dichoso, feliz, alegre, libre aquel cuyos pecados han sido perdonados. Aleluya. ¿Qué tipo de pecados perdona el Señor Jesucristo? Todos. Todos. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Pero para ello, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Confesarlos y apartarnos de ellos para alcanzar la misericordia de Dios. Tuve un tío, ya murió el año pasado, murió de COVID. Cuando yo me acerqué al Señor, pues siempre lo he testificado porque me llena mucho de gozo. Y cuando me bauticé, mi deseo era: Señor, yo quiero, así como hoy tú me has perdonado todos mis pecados y se han ido hasta lo profundo de la mar, yo quiero salvar más almas, traerlos a los pies del Señor Jesucristo. Y cuando salí del templo, se acerca el pastor y dice: ¿sabes qué? Te quiero encomendar que vayas y visites a tu tío Apolinario. Sí, ¿por qué? Dice: él fue un hombre que sirvió aquí en la iglesia, le gustaba cantar, le gustaba testificar, le gustaba evangelizar, pero un día se dejó engañar del diablo y pecó. Ya, sí, yo lo visito y voy a platicar con él. Cuando llegué a su casa a los pocos días, digo: tío, ¿cómo está? Me dice: bien, qué bueno que me visitaste. Me di cuenta que ya está haciendo vida que bautizaste. Le digo: sí, gracias a Dios. ¿Y usted, tío? He venido para preguntarle cómo está. Dice: yo estoy mal. Yo estoy mal completamente. Todo lo que hago no prospera. Un árbol que plante se seca. Por más que me esfuerzo a trabajar, todo lo que gano, así como me llega, se me va. No me rinde mi dinero. A veces trabajo doble turno, cobro a veces hasta 3 veces porque meto otras personas fantasmas en la lista de nómina y me pagan por ellos porque soy contratista. ¿Y qué crees? ¿En qué lugar vivo? No me alcanza mi dinero. Digo: tío, pero a ver, ¿a causa de qué pasó? Y dice: bueno, pues yo un día iba al templo y oraba mucho y me daba mucho coraje con los hermanos que pecaban. Y cuando oían: ay, el hermano fulanita ya se emborrachó, ¿cómo es posible? Hermano débil, mira nada más. Y me daba mucho coraje: ay, la hermana fulanita ya no viene al culto, ¿cómo que se fue al baile? Ay, poder en Cristo, no es posible. Y un día le dije: Satanás, ¿por qué te pones con los débiles de la iglesia? Ponte conmigo y vas a ver que conmigo no puedes. Me levanté, pero cuando me levanté sentí un escalofrío. Y dije: ay, ¿qué siento esto? ¿Qué pasó? Y de repente, dice, a los pocos días, que llegan los ancianos de la iglesia: hermano Polín, venimos a ponerlo en disciplina. Ay, hermanos, ¿a mí en disciplina? Pero, pues díganme, ¿cuál es mi pecado? Sí, yo sé que la disciplina es para restauración de aquel que peca,
es una ayuda que se le da para que se confiese un pecado públicamente y los demás también teman. Es el proceso, pero pues yo no he pecado. Bueno, sí he pecado, pero no pecados como para que me pongan en disciplina. ¿Cómo, hermano? ¿Y todavía se atreve a negarlo? Ve a la jovencita fulana de tal. Ah, sí la conozco, la hermana de aquí de la iglesia. Está embarazada. ¿Y eso qué? Pues dice que es un bebé. ¿Cómo? ¿Mío? Sí, es suyo. Y lo vamos a poner en disciplina. Dije, ¿cómo? Dije, bueno, está bien. Se llegó el culto, me pusieron en disciplina y me puse a llorar y a decir, ¿cómo es posible? Si yo no hice nada. Y después, saliendo del templo, al otro día dije, bueno, pues ya me pusieron en disciplina, estoy en pecado, pues ahora sí, para que la disciplina sea con provecho, me fui a pecar. Y cuando estaba en el pecado, oí una voz burlona que me decía, ja, no, que contigo no podía. Y dice, desde entonces no he parado de pecar. Bueno, yo ya sé que me voy al infierno. Pues ahora me voy al infierno, pero me voy con provecho. Y he desenfrenado mi vida, he cometido los pecados que no tienes idea. Y por causa de eso, todo lo que hago no prospera. Bien dice la Escritura, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de pecadores. Porque este es como el árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae ni se seca. También así era yo. Todo lo que hacía prosperaba. Tenía una esposa feliz, unos hijos contentos, una casa hermosa llena de árboles, de plantas. Hoy si quiero tener un arbolito, tengo que decirle a tu tía, siempre planta este árbol, compra esto, haz aquello, porque yo todo lo que hago me sale mal. Y me voy al infierno. Y esto es lo que hace el adversario, hermano. Primeramente, avienta a la persona al lodo cenagoso que simboliza el pecado. Y una vez que la persona cae en el pecado, ¿qué hace después, hermano? Lo acusa. Y le dice, ya ves, ya cometiste pecado. Ya Dios ya no te oye. Ya no tienes parte ni suerte. Ya te vas a ir al infierno. Y eso fue lo que yo le dije a mi tío. Esto es lo que hace el diablo. Pero está vivo todavía. Y mientras hay vida, dice la Biblia, hay oportunidad y esperanza. Arrepiéntase. Ya me confesó a mí su pecado, pues ahora vamos a orar y confiéselo a Dios. Dice, pero es que este es un pecado de muerte. Le digo, pues confiéselo a Dios, platique con Dios. Quizá la iglesia no puede orar por usted, pero usted sí puede llorar, puede clamar, puede gemir y decirle, Dios mío, ten misericordia de mí, dame otra oportunidad más, ayúdame, Señor. ¿Crees que Dios me dé otra oportunidad? Le dije, sí. Y vámonos al templo. Y dice, ¿de veras me llevas? Sí, lo llevo. Y cuando llegamos, hermano, toda la iglesia volteaba y decía, y lo veía feo. Porque a veces sí la iglesia es verdad, dice, este no debería de estar aquí. Mira nada más, es un sucio, es un pecador. Y en ese levanta una palabra profética y dice, hoy ha venido una oveja que andaba perdida y que se había descarriado, pero a ti te digo, me place levantarte, y no solamente yo te perdono, te levanto y te purifico hoy con mi sangre preciosa. Oiga, mi tío cayó de rodillas y no paraba de llorar y de llorar y de llorar, y no se la creía, decía, no creo que Dios me pueda perdonar. Digo, créalo, tío, créalo, Dios le está perdonando. Se levantó, hermano, bañado en lágrimas. Esto es lo que pasa cuando alguien recibe el perdón de pecados, cuando deja todo peso de pecado, cuando siente esa felicidad, siente esa paz, esa comunión con el Señor, siente esa bendición, esa presencia del Señor Dios Todopoderoso. Y Dios quiere precisamente que todos y cada uno tengamos esa comunión con Dios, sintamos esa grande felicidad, sintamos esa grande dicha. El acusador no descansará de estarte acusando y de estarte diciendo, tú no puedes, tú ya no tienes parte
cansarte, pero Dios dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, porque yo te haré. Pues necesitamos descanso en la presencia del Señor. Yo creo que todos, hermano. Y a veces a mí me gusta cuando hacemos la oración de fe. Seguido la hacemos, ¿verdad? Hace poquito le hice ahí en la casa de mi hermana Irene, ¿verdad? Los suegros de mi hermano Alejandro. Y después de que oramos por ellos, le dije: ¿cómo se siente? Y decía mi hermana: no sé, me siento como descansado. Le digo: ¿sabe qué es esto, hermano? Pues no lo sé. Le digo: pues es el perdón por los pecados. Y la hermana Irene solamente decía: ay, qué bonito es todo esto, ¿verdad? Qué bonito es todo esto. Y le digo: sí, hermana, es lo más hermoso, poder sentir el descanso, poder correr con paciencia, con seguridad, y cada paso que damos en el Evangelio sabemos que vamos avanzando. Hermano, en esta hora vamos a ponernos en pie. Sé que el enemigo no descansa porque sabe, hermano, que le quedan pocos días, pero nosotros vamos a decir: no reina más el pecado sobre mi vida, sino antes yo presento todos mis miembros, todo mi cuerpo como instrumento de alabanza, como instrumento de santidad, como instrumento de justicia delante de la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Cierto, este tema es muy amplio, hermano, y son muchos textos los que encontramos en la palabra del Señor, pero hoy Dios nos dice: descansa. Hemos descansado en el Señor, y que no reine más, que no practiquemos más el pecado, sino que seamos libres en todo momento y permaneciendo en esta libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres para la gloria del Señor. Oremos pues al Padre Celestial en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quien vive y reina para siempre. Aleluya. Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, te damos muchas gracias por esta palabra que hoy escuchamos, Señor, y que nos habla nuevamente acerca de algo con lo cual tenemos que estar batallando todos los días, con lo cual tenemos que batallar, que es el pecado y el peso que a veces, Señor, nos impide caminar, pero aún nosotros podemos ser libres confesándolo, pidiendo perdón por él, y ahora siendo libres de todo peso de pecado para seguir corriendo con paciencia, seguir corriendo con tranquilidad, Padre Celestial, esta carrera que nos ha sido propuesta. Gracias te damos, Padre Celestial, porque ciertamente la paga del pecado es la muerte, pero el regalo, la dádiva que tú nos das es vida eterna en ti, mi Señor Jesucristo. Gracias te damos en esta hora por esta palabra, Señor, que traes a nuestras vidas, que cada uno de nosotros podamos tener paz, podamos tener esa comunión contigo, Padre Celestial. Te damos gracias por esta palabra que hoy escuchamos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Sigámonos gozando en la libertad, en la presencia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Nuestro hermano Alejandro